Bien. Esta tarde, martes 6 de junio del 2023, nos toca hablar sobre depresión. La depresión es una palabra bastante desgastada, se puede decir, porque las personas lo usan como si fuera un calificativo muy fácil, ¿no? Pero no es así. Entonces, tenemos que saber en realidad qué es la depresión y qué es lo que tendríamos que considerar para poder tratar, nosotros que somos médicos y ustedes, por sobre todo, ya son casi médicos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahora lo que en realidad significa depresión, que no es solo una palabra de moda ni nada de eso. Entonces dice acá depresión y vemos una chica que está bastante triste. Y vamos a comenzar a decir lo que es la depresión. He procurado hacer un eje de coordenadas donde tenemos en el centro lo que vendría a ser la eutimia, algo de eso ya les hablé en la afectividad. Hacia arriba vendría a ser ya la alegría patológica y hacia abajo la tristeza patológica. Pero la tristeza patológica por sí sola no es depresión, es solamente tristeza. Bien, entonces esta tarde nos toca estudiar toda la parte de abajo, toda la parte que está con rojo, y de la próxima semana haremos lo que corresponda. Entonces acá vemos una chica triste, pero vamos a ver cuál es el cortejo para pensar que en realidad está deprimida o solamente está triste. Entonces, ¿qué significa el vocablo depresión? Etimológicamente proviene del latín depresio, deprimere, significa hundimiento, abatimiento, o sea, estamos hundidos, estamos muy bajos de ánimo, abatidos, afligidos. Y la palabra depresión puede significar un síntoma, si simplemente yo les digo, tengo depresión, me siento deprimida. Ahí es un síntoma, yo les estoy diciendo cómo es. Si yo les digo, tengo depresión, pero también tengo ansiedad, tengo culpa, tengo resentimiento, tengo cervicalgia, estoy muy preocupada, ya esto se hace un síntoma, porque es un conjunto de signos y síntomas. ¿Y cuándo va a ser una enfermedad? Cuando va a tener una etiología, una epidemiología, va a seguir un curso, vamos a poder hacer un diagnóstico, ver su pronóstico, dar tratamiento. Entonces, depresión significa todo esto. No es solo la tristeza que podamos sentir cuando es un síntoma, sino poder estar deprimido. En cualquier momento, por favor, pueden interrumpir. Entonces acá dice que la depresión, esta es una de las tantas definiciones que hay sobre depresión, que es un trastorno del estado de ánimo o humor. Eso ya hemos visto, el estado de ánimo o humor, que es algo que tiñe toda nuestra vida por épocas. Entonces, es un trastorno del estado de ánimo o humor, que significa además un intenso sufrimiento. Ese intenso sufrimiento puede tener tristeza, puede tener anedonia. Ustedes se acuerdan que la anedonia es esa pérdida del placer, del gusto, de hacer las cosas que nos gustaban antes, ese abatimiento, la baja autoestima, infelicidad, un dolor moral, dolor por vivir, deseos de no seguir viviendo. Eso y muchos síntomas más incluye lo que es la depresión. Ahora, ¿qué nos dice la OMS? Esta sería la definición oficial. La definición oficial dice que la depresión es un trastorno mental
Sí, este es un trastorno mental. Es una enfermedad psiquiátrica frecuente, muy frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, la pérdida de interés o placer, que decíamos anedonia, culpa, la baja autoestima, las alteraciones del sueño, del apetito, del peso, sensación de cansancio, falta de concentración, falta de atención, incluso olvidos. Es toda una suma de todo eso. Y es una enfermedad recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque si bien puede haber depresiones de un episodio único en toda la vida, sin embargo, la mayoría de veces esto recurre, o sea, vuelve cada cierto tiempo. Por consiguiente, es frecuentemente crónica y se debe a muchos factores, multifactorial, y es discapacitante y de tratamiento a largo plazo. Discapacitante cognitiva, laboral, social, económica incluso, y por lo que se tiene que dar tratamiento a muy largo plazo. Desde épocas muy remotas, ya Hipócrates nos hablaba, 400 años antes de Cristo nos hablaba sobre la melancolía y lo relacionaba con la bilis negra, con los humores, la bilis negra. Recién en 1725, Sir Richard Blackmore acuña el término depresión. Fíjense cuántos siglos después se acuña el término depresión. Entonces estamos considerando que la depresión es algo serio. La depresión es una enfermedad, no es cualquier cosa. No es lo mismo estar triste. Yo puedo estar triste porque me sucedió algo hoy día, me robaron, o he perdido algo, he roto una relación, no he sacado una mala nota, no he podido llegar a tiempo al examen, por lo que sea me pongo triste. Entonces, eso no es depresión. Eso es, como dice la gente, estar con la depre, ¿no? Que es un término muy criollo. Pero no es lo mismo estar triste que estar deprimido. La depresión sí es una enfermedad y no es dejadez, no es abandono, no es pereza, no es que yo no quiero poner de mi parte, no es que no tenga valor o que sea débil, no es eso, es todo un cortejo, es toda una enfermedad que hace sentir aplastada. No es lo mismo este chico que está frustrado, que está triste probablemente porque no ha podido hacer sus tareas, a esta chica que está totalmente aplastada. Entonces, si nosotros pudiéramos ver los síntomas de la depresión, vamos a ver que tenemos síntomas netamente del humor, como es el ánimo deprimido, con la tristeza, la anedonia, síntomas afectivos también, de inferioridad, baja autoestima, cognitivos, dificultad para concentrarse, la culpa que también es una afectividad, en la parte de pensamiento está la ideación suicida, en comportamiento estarían las conductas suicidas, en la parte biológica estarían las alteraciones del sueño, la falta de apetito, la baja de peso, quejas somáticas, falta de energía. Entonces, como vemos, es todo un cortejo afectivo, cognitivo, de conducta, de alteraciones biológicas, de voluntad. Si estoy yendo muy rápido, me avisan. Entonces, la depresión va a tener, como hemos dicho hace unos instantes, va a tener síntomas psíquicos, que ya los hemos visto, síntomas físicos y síntomas sociales. Síntomas sociales, ¿por qué? Porque va a afectar nuestras relaciones. No vamos a tener ganas de salir, no vamos a tener ganas de compartir, va a bajar nuestros rendimientos, nuestras actividades van a tener más errores y puede coger a cualquier tipo de personas, no importa la raza, la cultura, la edad, la condición social. No diferencia, ahí están todos, ¿no?
Entonces, hay en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de persona. ¿Quiénes tendríamos que asumir el tratamiento de la depresión? Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de depresión. Entonces, acá tenemos prácticamente 3 divisiones, ¿sí? Donde las subclínicas, donde yo me siento decaído, me siento preocupado, me siento culposo. ¿Y a dónde voy a ir? Voy a ir al curita, voy a ir a mi maestro, voy a ir a mi amigo, voy a comenzar, voy a hacer catarsis. Y con eso voy a ayudarme en las depresiones subclínicas, voy a ir a diferentes médicos incluso para poder ver qué puedo estar teniendo físicamente. Pero la gran mayoría de depresiones que vendrían a ser ya no las depresiones clínicas, sino las depresiones menores, van a ir a todos ustedes, sea la especialidad que elijan, a no ser que sean psiquiatras, ¿no? Sea la especialidad que elijan, ustedes van a encontrar gente deprimida que incluso dependiendo de su especialidad, de la especialidad que ustedes elijan, desarrollen, van a tener en neurocirugía, van a tener pacientes deprimidos por las largas esperas, por enfermedades que no se resuelven, por limitantes, por discapacidades, y así en diferentes enfermedades. Entonces, el área que más va a atender son de los médicos, no solo los generales, sino NN especialidades. Lo importante aquí es saber escuchar al paciente. Entonces, todo esto debería ser detectado por ustedes, para poder, en los casos que ya no se acuerden, que no hayan estudiado, que no se les haya agravado en su cerebro sobre depresión, tienen que tomar la decisión de enviarla al psiquiatra, donde estaría generalmente las depresiones mayores y las depresiones que, bueno, uno con mucha humildad tiene que reconocer que si yo soy cardiólogo, no puedo pues manejar una depresión a cabalidad, y más si no sé qué más está pasando, si es que esta es una depresión mayor, recurrencial, ¿cómo es? Es una depresión enmascarada, tengo que ver el área que mejor maneje esto, y esto va a ser el área de nosotros los psiquiatras. Entonces, ahí esperamos que ustedes remitan a sus pacientes al psiquiatra que ustedes elijan. Porque la mayoría de veces, ¿qué se suele hacer, no? Se le envían al psicólogo, o como está tan estigmatizada la psiquiatría, lo que es salud mental y esas cosas, entonces le mandan al psicólogo. Es mucho más fácil que vaya al psicólogo que vaya a otro especialista como es el psiquiatra. Entonces vamos a tener un montón de clasificaciones de acuerdo a las épocas. Estas clasificaciones algunas ya no se usan. Pongamos tenemos una clasificación etiológica donde vamos a tener, de acuerdo a su etiología, endógena o exógena. Vamos a considerar en la endógena que sale de factores internos, donde hay más síntomas biológicos. Ahí es donde estaríamos considerando en realidad la depresión mayor, la psicosis maníaco-depresiva de la que se hablaba antes. Ahí estaría. Como son diferentes clasificaciones que vienen a lo largo del tiempo, es que ahora se considera así nomás. En las exógenas serían todas las reactivas, las situacionales. Me pasa algo en función a estos estresores, a los eventos de vida, a los conflictos interpersonales, a todo eso, es que yo voy a manifestar síntomas psíquicos. ¿Y qué es lo que más va a haber acá? Van a haber síntomas psicológicos, netamente psíquicos. No voy a tener tantas molestias somáticas biológicas. Dentro de lo que es la etiológica también vamos a tener una depresión primaria y una depresión secundaria. Una depresión primaria
cuando no hay historia psiquiátrica previa. No hay historia psiquiátrica previa en el paciente, pero puede haber historia psiquiátrica previa en la familia. En cambio, en la depresión secundaria, ahí sí va a haber una historia psiquiátrica previa, porque ahí pues tiene ansiedad y después comienza con depresión o lo que sea, tiene una depresión mayor y después o antes ha hecho una depresión neurótica que va a darnos la depresión doble. Y también acá vamos a tener las depresiones secundarias a otras enfermedades. Otras enfermedades que pueden ser incluso diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, enfermedad renal, infarto agudo del miocardio y todo. Fijamos la clasificación etiológica y vamos a ver la clasificación por sintomatología. Esta es una clasificación antigua que separaba a los síntomas en dos grandes grupos. La depresión neurótica y la depresión psicótica. La neurótica, que era más vegetativa, más somática, la persona estaba más fastidiada, el típico vinagre, todo lo que ahora vendría a ser la distimia. Y la depresión psicótica, por supuesto, la que tiene los síntomas psicóticos, delusiones, alucinaciones, que es por sobre todo más cognitiva. Seguimos con las clasificaciones y por el curso de la enfermedad vamos a tener dos grandes tipos. La depresión unipolar o monopolar, de la que vamos a hablar bastante esta tarde, y la del trastorno bipolar episodio depresivo. La del trastorno bipolar episodio depresivo en realidad viene a ser una depresión mayor, pero dentro del complejo manía-depresión. La otra clasificación nos habla del tiempo de inicio. De acuerdo a las edades, la depresión infantil, la depresión infanto-juvenil, la adolescente, la depresión del adulto, la involucional, la depresión senil. Y de acuerdo a los criterios diagnósticos operativos tendríamos las de las grandes clasificaciones, ¿no? Hemos puesto acá CIE-11 de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que en nuestro país todavía no se ha dado el pase para utilizar la CIE-11, a pesar de que ya hace rato que salió. Algunos, dependiendo de las escuelas de nuestro país, usan la DSM-5, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, pero que no es la vigente. Cuando uno hace una certificación de salud mental, no puede usar los códigos de la APA, de la DSM-5. Tiene que usar de la CIE-10, que todavía, como le digo, en estos medios está vigente. Entonces, ahora sí, vamos a ver la clasificación de los trastornos del humor depresivo según la CIE-10. Según la CIE-10, vamos a tener lo que vendría a ser el episodio único. El episodio único, ustedes no necesitan aprenderse los códigos. Vamos al F32, que sería el episodio único depresivo, ¿no? Tampoco tienen que aprenderse el F32, que ya es el episodio depresivo recurrente, o sea, el que se va a repetir, que se va a cronificar. Ni tampoco de los persistentes, ni de los otros. No necesitan aprender nada de eso. Solo necesitan saber que en la clasificación de los trastornos del humor depresivo de la CIE-10 hay un episodio depresivo único, que puede ser leve, moderado, grave, especialmente estos, con o sin síntomas somáticos, con o sin síntomas psicóticos. ¿Ya? El leve y el moderado solamente va a tener síntomas somáticos. Siempre el leve y el moderado no tiene psicosis. Acuérdense de eso. El episodio depresivo, leve o moderado, sea cual sea, en esta clasificación no tiene psicosis. El episodio depresivo grave, ese sí va a tener psicosis la mayoría de veces.
la mayoría de veces, y eso lo hace mucho más grave. Dentro de la gravedad, los sin psicosis son graves, pero no tanto como los que son con psicosis. Casi igual se va a dar en el trastorno depresivo recurrente, o sea, el que se va a ir dando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y acá también va a haber leve, moderado, grave, sin psicosis. Después vamos a tener los trastornos persistentes, como son la ciclotimia y la distimia. Y después lo que vendría a ser el cajón desastre, como se dice, todo lo que no puedo encasillarme en uno de estos, o lo que no sé diagnosticar, lo meto en el F38 o en el F39, que suele ser la mayoría, que muchas veces hacen sus diagnósticos F39, F38. ¿Qué me están diciendo? No me están diciendo prácticamente nada, porque tengo que procurar encasillar en los 3 anteriores. En cualquier momento, por favor, si tienen alguna pregunta, pregunten. Entonces vamos a ver acá que, como dijimos, desde Hipócrates, ya él decía, ¿no?, que los hombres deberían saber que las alegrías, el placer, las risas y los juegos, el dolor y los lamentos no tienen otro origen sino el cerebro. O sea que casi todo, salvo la circulación que tienen los neurotransmisores y todo lo demás, pero casi todo está en el cerebro. Y acá vamos a ver un cerebrito que no está deprimido, es como que está iluminado, ¿ya? Y acá un cerebrito como que está apagado. Así se pone en nuestro cerebro cuando se hacen las pruebas funcionales PET, espectros, mapeos. Eso es lo que vamos a ver. Y acá pongamos está en un tratamiento, ¿no? Acá tenemos el representante máximo de lo que sería la depresión mayor en nuestro país. Es Arguedas, José María Arguedas, el gran escritor, que escribió este párrafo en una de sus obras un par de días antes de morir. Si ustedes escuchan las palabras de Arguedas días antes de su suicidio, pueden encontrar frases tan dolorosamente depresivas que es en realidad imposible pensar que no se hubiera suicidado. Ese era su fin. Y él decía, me retiro ahora porque he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Esto es como un anuncio de su suicidio. Tenemos acá una lámina donde resume todo lo que vendría a ser la depresión, que es un trastorno heterogéneo. Coge lo emocional, coge lo cognitivo, coge lo físico. En lo emocional, afectivo, básicamente afectivo, tenemos pues, tristeza, ansiedad, irritabilidad, falta de disfrute, idea suicida, desesperación, culpa. Lo cognitivo, la atención y la concentración que baja, la memoria a corto y largo plazo también que disminuyen. El juicio que se altera especialmente cuando tenemos psicosis o que nos sentimos incapacitados para tomar decisiones, estamos dubitativos, estamos inseguros. Nuestra agudeza mental baja, no tenemos claridad para pensar. La velocidad de nuestro pensamiento se hace lenta. Y entre lo físico podemos tener algias de todo tipo, podemos tener fatiga, los cambios en la alimentación, el sueño, las disfunciones sexuales, que ya las vimos antes en una clase anterior, y hasta podemos llegar a la agitación psicológica. Ahora, con todo esto que estamos diciendo de la depresión, innegablemente, este es uno de los temas más importantes de todo su curso de psiquiatría. En psiquiatría hay capítulos sumamente importantes. El más importante, el más grave, el más severo, el más discapacitante, todo, la esquizofrenia. En segundo lugar, pondríamos la depresión y la bipolaridad, que vamos a tratar la próxima semana. Entonces, por eso tenemos que ver
lo que es el impacto de la depresión. Y según la OMS, no hay información más reciente, la he buscado incluso anoche. La OMS tiene su eslogan que dice: no hay salud sin salud mental. Y la OMS considera que el 3.8% de la población mundial sufre de depresión, o sea, más o menos 280 millones de personas. Que en este momento, porque esto es más o menos del 2020, en este momento deben ser 300 millones. El 5% de los adultos, de los cuales el 6% de mujeres y el 4% son hombres. Y fíjense, casi el 6% son adultos mayores, mayores de 60 años. 50% más en mujeres que en hombres. Innegablemente en esto las mujeres nos llevamos los laureles, lamentablemente, ¿no? Y más del 10% de embarazadas y de las que acaban de dar a luz, de las parturientes. 75% de personas afectadas están en países de ingreso bajo y mediano y no tienen la posibilidad de ningún tratamiento. Imagínense, los que tenemos acceso a tratamiento y a medios económicos para solventar el tratamiento, somos privilegiados, porque 75% de toda esa población no. Los suicidios son más de 700.000 personas al año, y el suicidio viene a ser la cuarta causa de muerte entre los 15 y 29 años, en las edades de ustedes. En Japón hay un alto índice de suicidio. Japón, Corea del Sur, alta tasa de suicidio. 77% de suicidios son en países de ingresos bajos y medianos. Y el principal factor de riesgo que hay que tener en cuenta siempre es que antes haya hecho un intento de suicidio. Entonces, si antes no se suicidó, ya no se va a suicidar. No es así, señores. Hay que tener en cuenta eso. Porque una cosa es de esas personas que hacen gestos suicidas, que se toman 5 pastillitas de clonazepam y otras que se toman 200 pastillas. ¿Ya? Hay personas que han llegado así a la emergencia, ¿no? Y esto es lo más importante de todo esto, que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. O sea, de todas las enfermedades, la carga mundial es altísima y que es la más discapacitante, incluso más discapacitante que las enfermedades coronarias. ¿Cuáles son las barreras para una atención eficaz en general, pero especialmente en la depresión? Las barreras son la falta de recursos. No hay recursos, los ministerios son pobrísimos y el presupuesto que le dan a salud es paupérrimo, ¿no? Y lo que le toca a salud mental es mucho más ya de mendicidad. Hay falta de proveedores de atención de salud, se deberían formar promotores. Ahora, los promotores también no hay que creerse ya psiquiatras, pues, porque no es lo mismo que un promotor de atención de salud te diagnostique una depresión a que te la diagnostique un psiquiatra. Ahí hay que ser un poco más fino y que estén capacitados. Entonces hay que hacer muy buenas capacitaciones. La estigmatización está asociada a los trastornos mentales. ¿Quién quiere ir al psiquiatra? La gran mayoría no. En nuestro país dicen psiquiatra: oye, ¿tú crees que estoy loco? No, no está loco, señor, pero sí necesita ir al psiquiatra, ¿no? Y eso no lo van a comprender. No. Prefiero ir al psicólogo. Sí, el psicólogo le va... la gran mayoría, no todos, buenos psicólogos, la gran mayoría los van a tontear, los van a cronificar y ahí van a estar hasta que ya en algún momento los suelta, les vaya al psiquiatra, necesita medicación. Y si no, ellos mismos prescriben, porque se dan el lujo de prescribir como si fueran médicos.
También nuestros errores de evaluación clínica inexacta o errónea. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nuestros cursos en nuestra carrera universitaria son paupérrimos en cuanto a psiquiatría, en cuanto a salud mental. En su universidad llevan un solo curso, su psicología es muy general, no ayuda a este curso. Y en otras universidades reconocidas tienen un solo curso que les dura un mes. ¿Cómo saber de estas cosas si ese curso dura un mes? Disculpen, pero esto es como ponerse un supositorio gigante. ¿Ya? Hay escaso y difícil acceso a los servicios de salud especializados, sí. Porque hay muchas ciudades, incluso capitales de departamento, donde no hay psiquiatra. En cuanto a los costos, la OMS nos dice que el costo anual promedio es de 4.2 veces más alto que el de cualquier enfermedad. Fíjense cuánto cuesta tratar esta enfermedad, y esto es de depresión. Los psiquiatras somos caros, la medicina es muy cara, hay que hacer un seguimiento largo, y los antidepresivos son bastante caros. Y los costos no son solamente por costos directos, como lo que estoy diciendo, que serían los costos directos, hospitalización, consulta, emergencias y todo eso, sino los costos son mucho más altos por la ausencia laboral y pérdidas de la productividad. Hemos dicho que es discapacitante. Si es discapacitante, no se va a trabajar. Entonces, fíjense, 61% por ausencia laboral y pérdidas de productividad. Por atención ambulatoria ya es 19%, bajan los costos directos. Pero los costos indirectos, como es la ausencia laboral y pérdidas de productividad, son altísimos, altísimos. Y acá dice que se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón. Billón de dólares, señores. Estamos hablando de dólares. Seguimos con el impacto de la depresión, y el 20% de todos los enfermos sufre de depresión. No será una depresión mayor, pero sí sufre de una depresión. Y el 50% de todos los pacientes psíquicos. El diagnóstico suele pasar inadvertido, subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque hay una depresión que se llama la depresión enmascarada, que la vamos a ver, y que resulta ser el 50-70% con mal diagnóstico y no bien tratada. ¿Por qué? Porque llega a cualquier especialista y va de especialista en especialista. Y como decíamos antes que el 75% no recibe un tratamiento, entonces solo 25% de depresivos sí va a recibir un tratamiento adecuado en dosis y duración, porque de eso depende mucho el tratamiento. La dosis que se da, el tipo de antidepresivo y la duración del tratamiento. 20-30% van a responder mal o no responden al tratamiento. Esta suele ser una enfermedad grave. Sí, la depresión es grave, porque es como estar en un túnel donde no se encuentra ni entrada ni salida. Es recurrente porque vuelve cada cierto tiempo, y discapacitante personal, física, social y mental, con evidente deterioro de la calidad de vida y afectación a la vida familiar. Familias que el grupo familiar termina enfermo. ¿Por qué? Porque no saben ya cómo resolver esos eventos de vida que son tan importantes para salir de todo eso. Ya hemos dicho que es muy costosa en costos directos de tratamiento, pero 7 veces más costosa en costos indirectos. Pero mucho más costosa aún si no tiene tratamiento. Esto ya lo hemos explicado hace un momento, pero vamos a ver la realidad de nuestro país. En nuestro país solamente tenemos algunas estadísticas hasta el año 2021, año de la pandemia, ¿no? Donde se atendieron 313.455 casos de depresión. Dentro de lo que se pudo atender en ese año, porque en ese año ustedes saben que hemos estado encerrados, enjaulados, prácticamente encarcelados en los diversos servicios de salud mental. Incluso los mismos colegas que estaban en primera línea terminaban terriblemente deprimidos. Y hubo un incremento del 12% de casos respecto a la prepandemia.
según el MINSA. USAID, que es una agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en el 2014 ya había hecho una evaluación económica de costos de enfermedades mentales prevalentes en Perú con la población que tiene el CIS, no la de Seguridad Social, sino la que tiene el CIS. Y se ha visto que resulta pues el 58% del gasto total en enfermedad mental. La depresión representa, o sea, más del 50% de todo el gasto que se puede hacer en enfermedad mental. De ahí la tremenda importancia de saber sobre depresión. Y los presupuestos, pongamos, no llegan a veces ni siquiera al 3% en el presupuesto nacional. Dicen del 3 al 5% que ha subido al 9%, pero la realidad no es esa porque no hay presupuestos para hacer todo lo que vendría a ser ahora a la necesidad de tratar salud mental y especialmente depresión. Esta es una lámina un poquito antigua del 2017, pero donde vemos que en Lima Metropolitana cada 22 minutos una persona ya intentaba hacerse daño. Y la causa era la depresión. Entre 60 y 80% de los suicidios era por depresión. Tenemos valores desde niños, adolescentes y adultos donde la depresión va en aumento. O sea que hay depresión en niños. De cada 100 niños, 3.5 sobre un episodio depresivo. Y los trastornos mentales pues son enormes, ¿no? Enormes en nuestro país, solo que no se ve esa realidad. Tenemos una población enferma, mentalmente enferma. Se ve incluso en las autoridades, ¿no? Pero en depresión nuestra situación es mucho más caótica, ¿no? En el mundo tenemos, en esto dice que hasta 350 millones. La OMS dice 280 a 300 millones, ¿no? Nuestra realidad nacional está aquí, frente a la realidad mundial. Fíjense. La causa principal de suicidio en el Perú es la depresión. ¿Cuántos vemos en los noticieros estos suicidios que cada vez van en aumento? Esta es una lámina mucho más antigua, pero hasta ahora no ha habido un estudio tan completo como este, que fíjense, es de años incluso antes de que ustedes nacieran. Pero aquí podemos darnos cuenta de algo, que todo esto rojo son los costos indirectos de la depresión, y que esta parte azul son los costos directos, o sea, lo que se gasta por hospitalización, consultas, hospital de día, los fármacos y eso. Resulta en realidad poquito comparado para todo lo que es el gasto de la depresión en todo lo demás. El ausentismo laboral, la muerte por suicidio, la baja productividad. Uno de los que más afecta es la baja productividad y las tremendas pérdidas en los trabajos. Entonces aquí tenemos lo que ya hemos dicho hace un momento, que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial hacen números y dicen que la depresión y la ansiedad cuesta a la economía mundial $1 billón al año. Esa es una barbaridad de dinero, ¿no? Ojalá se pudiera invertir eso y mucho más para salir adelante. Y que cada dólar invertido en el tratamiento va a hacer que se tenga una mejoría pues de $4. Entonces vale invertir en prevención y en tratamiento de la depresión, porque eso nos va a dar réditos hasta $4 con la pérdida de un solo dólar, ¿no? Y va a mejorar la capacidad de trabajo y un rendimiento del 400%. ¿Cuánto mejoraríamos si se hiciera esta inversión? Pero lamentablemente no se hace. Entonces les dije al inicio que tenemos NN tipos de depresión. Las más importantes
yo diría, son las primeras y las que más vamos a tratar. La depresión mayor, monopolar, es episódica, la distimia, que es permanente. Este es prácticamente un resumen de cómo son. La depresión bipolar, que también es episódica, la depresión melancólica, que es una depresión mayor. Todas estas son depresiones mayores, las 4 primeras. ¿Ya? La depresión estacional, la atípica, sintomática, depresiones reactivas o situacionales o de adaptación por algo que nos sucede, una pérdida que ese duelo se ha cronificado y se ha convertido en una depresión mayor. La depresión postparto, la del anciano, del infante juvenil, el tratamiento disfórico premenstrual. Entonces hay depresiones y depresiones. Ahora vamos a hablar de la más importante. La más importante es la depresión mayor. Y la depresión mayor tiene todo un cortejo clínico, cortejo sintomático. Entonces, cuando nosotros vamos a considerar la depresión mayor, tenemos que considerar un área afectiva, un área cognitiva, un área motora, alteraciones somáticas, alteraciones del ritmo biológico, el área de la voluntad. Especialmente esas 6 áreas. ¿Ya? Entonces, dentro de cada área vamos a ver que en el área afectiva vamos a tener mínimo 12 semanas de estar deprimido la mayor parte del día. La tristeza innegablemente va a ser recontrapatológica, inmotivada y desproporcionada. Una tristeza vital, anedonia y cualquiera de los otros síntomas afectivos que ya hemos visto, pero básicamente esto. En el área cognitiva vamos a tener lo que expliqué en afectividad, el pensamiento globalmente negativo. El pasado, el presente, el futuro, donde ya no se ve futuro. Entonces, está pesimista, está fatalista, desesperanzado, con ideas de ruina, muchas veces ideas de muerte y suicidas. Va a haber baja concentración, bajo rendimiento, dificultad para la toma de decisiones, todo eso va a estar inmerso. En el área motora puede haber clinofilia. ¿Qué cosa es la clinofilia? Es ese querer estar solo en la cama, pegado en la cama. Hay hipoactividad o puede haber inquietud motora. En caso de que haya ansiedad, puede haber la inquietud motora con mucha mayor razón. Entre las alteraciones somáticas vamos a tener alteraciones del apetito con subidas o baja de peso, pero especialmente la hiporexia y la baja de peso, que para que sea considerada dentro del significativo, la baja de peso tiene que ser del 5% del peso normal que ha tenido menos en un mes. O sea, tiene que haber bajado 5% de su peso en un mes. Se va a sentir fatigado, asténico, con algias, disminución de la libido, aumento del apetito en algunos casos. Cuando generalmente se acompaña de ansiedad puede haber aumento del apetito y comen, ¿no? Y por supuesto que van a subir de peso. Una alteración importante es la alteración del ritmo biológico. Caracteriza a la depresión mayor que van a tener un despertar precoz o insomnio terminal. Y la persona con ese despertar precoz, ¿qué es lo que va a tener? Va a estar apagado en la mañana, así como que se le ha bajado la batería, y como van pasando las horas del día, va llegando la tarde, va a tener una mejoría anímica, no que va a estar normal, sino que ya va a estar por lo menos con más fuerzas para hacer algo, con un poco más de claridad, con un poco más de ganas de hablar. Y en el área de la voluntad va a haber desgano, indecisiones, pérdida de iniciativa y motivación. Entonces, para depresión mayor es necesario considerar estas áreas, son 6 áreas. Y lo que sí tenemos que ver, en algún momento hubo hipomanía o manía a lo largo de su vida. Si hubo hipomanía o hipomanía a lo largo de su vida, no es una depresión mayor monopolar. Pasaríamos a la depresión mayor del trastorno bipolar, episodio depresivo.
tampoco tiene que ser secundaria a una enfermedad médica o al uso de drogas. Entonces, esto no debe haber en la depresión mayor. Por eso está con rojo, para que se acuerden. Y ahora vamos a tener en cuenta la epidemiología de la depresión mayor. A lo largo de la vida, su prevalencia va a ser entre 15 y 17%. Esto depende mucho de las estadísticas de los países. En muchos sitios está subdiagnosticada, en otros sitios está sobrediagnosticada. Entonces los valores varían, por eso son valores un poquito extremos entre el 5 y 17%. Y se dice que en la región de las Américas, desde Centroamérica, ya, según OPS y OMS, Centroamérica, Sudamérica, todo lo que sería América, hay más de 50 millones de personas que sufren de depresión. Dentro de este mundo de gente que tenemos deprimida, los más afectados en estas épocas son los inmigrantes ilegales, son más vulnerables en un 40.7%. Imagínense esas personas que tienen que viajar en esas condiciones de altísimo riesgo, paupérrimas, con hijos, sin servicios higiénicos, sin medios económicos, en condiciones climáticas de lo más adversas. Todos ellos están, no todos ellos, una gran mayoría de ellos está afectado por depresión. Su incidencia es mayor en países pobres y mucho más en los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo les decía cuando hablamos de afectividad que la depresión es la enfermedad del tercer milenio y mucho más de esta centuria. Y ahora vamos a considerar lo que hablamos ya hace un momentito, ¿no? Los tipos de depresión mayor, que hay dos grandes tipos. La del episodio único o aislado, a lo largo de la vida solo va a tener uno, y el riesgo de morbilidad es del 20%, y las edades de mayor riesgo son a partir de los 20 años hasta los 50. ¿Ya? Y este es su esquema. Esta es la línea de tiempo, la línea de vida, ¿ya? Y acá un solo episodio y después no más. Esta es la imagen del episodio depresivo unipolar, episodio único. En cambio, en el recurrente va a volver cada cierto tiempo. Y más del 50% vuelve al tercer año cuando no tiene tratamiento. Más del 50%. O sea, el segundo episodio se va a dar más o menos al tercer año si es que no ha tenido tratamiento o este tratamiento no ha sido adecuado. Entonces, el recurrente va a ser así. De diferentes niveles, por supuesto, pero así, varios hacia abajo. Ahora, la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, en su clasificación DSM-5, considera unos especificadores. Ellos tienen cierta, cierta denominación para precisar el tipo de depresión mayor. Las depresiones mayores con síntomas psicóticos, las depresiones mayores con síntomas melancólicos, que son los más severos, y las que vienen con síntomas catatónicos, donde están prácticamente paralizados. Ahora, la depresión mayor es mayor por sus niveles de gravedad. No, señores. La depresión mayor es mayor por ese cortejo clínico de las 6 áreas que hemos mencionado. Por eso es mayor. Y la depresión mayor, de acuerdo a sus niveles de gravedad, puede ser, de acuerdo a la severidad del cuadro, puede ser leve, moderada, grave, sin psicosis y grave con psicosis. También puede ser grave por el deterioro social y también puede ser grave por el deterioro laboral. Entonces, la gravedad está dada por esto, no por el hecho de que su apellido sea mayor. ¿Alguna pregunta?
No hay problema, voy a terminar a la hora exacta. No se preocupen por su clase. ¿Ya? La depresión mayor también, como vimos, la que gana es la mujer, ¿no? Habemos más mujeres deprimidas, la relación es 2-1. Los factores de riesgo, por supuesto, mujeres en los que tienen pobre apoyo, como son las separadas, divorciadas, viudas, escaso trato interpersonal, que son poco comunicativas, hasta incluso introvertidas, y cuando en la familia hay historia de depresión. Y hemos dicho que la morbilidad es más o menos del 20%, y esa morbilidad va a aumentar si hay comorbilidades y si hay estrés. Cuando hay parientes de primer grado con depresión, aumenta de 2 a 6 veces más. Entonces, cuando hay depresión en la familia, hay que tener cuidado cuando vemos una persona que se aísla, que reacciona diferente a las demás. Y esto también es más frecuente en las áreas rurales que en las áreas urbanas. El nuevo episodio, cuando es la recurrente, suele ser más cercano, más brusco, más severo, con iguales o nuevos síntomas. Pero el peor de todos es cuando es un episodio melancólico. Es mucho, mucho más grave, más frecuente, los síntomas son más intensos, hay mayor deterioro, más necesidad de ayuda, mayor comorbilidad, y la comorbilidad que más se da son la ansiedad y el tabaco. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial de la depresión mayor? Con el duelo, con el trastorno bipolar episodio depresivo, ya hemos mencionado, con la bulia procesal de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia tiene, en afecto está bastante aplanado y puede acompañarse de abulia. En la depresión post-esquizofrénica, por el uso también de fármacos, en el trastorno esquizoafectivo tipo depresivo, y por supuesto con la distimia. La etiopatogenia. Tenemos que separar la etiopatogenia en depresión primaria y en depresión secundaria. Hemos dicho que la depresión secundaria se debe a enfermedades y al uso de fármacos medicamentosos o de drogas psicoactivas. Entonces, la depresión primaria puede tener esto, una base genética. Por eso es a nivel familiar y es poligénica. 2 a 6 veces más en familiares de primer grado. Y acá también influye el factor ambiental. ¿Por qué influye el factor ambiental? Porque se han hecho estudios sobre gemelos monocigóticos, y ahí se ha visto que el factor ambiental es sumamente importante. La parte bioquímica, la desregulación de los 3 neurotransmisores más importantes: serotonina, noradrenalina y dopamina. Pero también van a participar la exacerbación del sistema glutamatérgico, el déficit del sistema GABA, van a participar acetilcolina, receptores opioides, neuropéptidos y muy importante, los segundos mensajeros y las cascadas intracelulares. Todo esto es en la bioquímica. Entonces, fíjense cuántas alteraciones se dan en la depresión mayor de origen. La etiopatogenia neuroendocrina, vamos a tener esto que es tremendamente importante: el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal. Y ahí es notable la hipercortisolemia. También es notable la hiporregulación de la TSH o tirotropina y de la hormona de crecimiento. Pero este eje es sumamente importante. Se altera una sola parte de eso y todo se altera. Neurofisiológicamente vamos a tener hiperactivación neurofuncional secundaria en relación a mayor sodio. Entonces, la sal es importante. La disminución de la latencia del sueño REM. La disminución de la latencia del sueño REM, y en la base neuroanatómica vamos a tener la atrofia. Por eso se veía un cerebrito apagado, ¿no?
especialmente con la hipofrontalidad. Esto es lo más llamativo, por eso que también hay alteraciones cognitivas, conductuales, el lóbulo temporal con la amígdala y el sistema límbico con el hipocampo, que el hipocampo se pone chiquitito. Vamos a tener también las últimas hipótesis que se han sacado son en cuanto a los trastornos inmunitarios. ¿Cómo se dieron cuenta de esto, de esta desregulación de interleucinas proinflamatorias? Se dieron cuenta, ¿por qué? Porque cuando una persona deprimida que a veces toma antiinflamatorios, mejora su estado de ánimo. Entonces, a raíz de estos estudios es que se ha podido detectar que hay una desregulación de interleucinas proinflamatorias. Hay disminución de la proliferación de linfocitos, y si bien esto es un riesgo, no tiene el peso de las otras, de la genética, bioquímica y todas las otras. Los factores psicosociales. El vivir situaciones de vida difíciles, los eventos de vida, los conflictos, la sensibilidad que tengamos al estrés, la desesperanza aprendida. Ustedes han visto ese corto donde al elefantito le ponen encerrado y le ponen encadenado. Y lo tienen ahí le dan todo, y al elefantito después le abren la puerta y también le sacan las cadenas. Y el elefantito no escapa. El elefantito ha aprendido, esa es su desesperanza aprendida, ha aprendido a quedarse ahí porque está con desesperanza. Algunos trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, los paranoides, y otras patologías como los distímicos, los trastornos obsesivos compulsivos. Síntomas de ellos son factores psicosociales que pueden apoyar esto. Ya les digo, los más importantes son hasta la neuroanatomía. Entonces aquí este es un gráfico resumen de la importancia que tiene saber cómo actúa noradrenalina, cómo actúa serotonina y cómo actúa dopamina. Dopamina controla el placer, noradrenalina es por supuesto la energía, y la serotonina es por sobre todo el amor, el impulso. Entonces, si nosotros sabemos esto, a la hora de prescribir los antidepresivos, que esa es una clase aparte, vamos al hacer la historia completa, vemos la clínica y nos vamos a dar cuenta cuál de estos neurotransmisores está más afectado. De acuerdo a eso, yo puedo elegir un IRS, puedo elegir un dual, puedo elegir uno que sea solo a nivel de dopamina o uno que sea transportador. Entonces, de acuerdo a eso, es necesario saber a qué nivel actúa serotonina, con quiénes se conjuga para poder llegar a este centro que es el humor netamente depresivo con alteraciones de las funciones cognitivas. En la etopatogenia de la depresión secundaria, ya hemos dicho, enfermedades y drogas. Enfermedades y drogas, la enfermedad renal crónica avanzada. Eso es algo que se ve en los centros memoriales, especialmente personas deprimidas, no solamente por su estado físico, sino por todo lo que significa el estar en esas condiciones, ¿no? El postinfarto de miocardio, cuando se tiene, pongamos, depresiones y alguna alteración de tipo somático, tenemos que considerar que puede estar teniendo un cáncer de cabeza de páncreas o un cáncer de pulmón. En las enfermedades tiroideas, en las enfermedades hormonales, especialmente tiroideas, diabéticas con insulina, la enfermedad de Addison, Cushing. En la anemia el paciente está decaído, en la hipovitaminosis, en las infecciones virales, ¿ya? En las infecciones bacterianas, en las enfermedades reumáticas, la AR, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, que es bastante frecuente. Nosotros con bastante frecuencia recibimos pacientes de reumatología. En las enfermedades neurológicas como Parkinson, accidentes cerebrovasculares,
múltiple miastenia, las enfermedades psiquiátricas. Entre las drogas pueden haber las drogas medicamentosas y las drogas psicoactivas. Las drogas psicoactivas, el alcohol, la cocaína, la anfetamina. La anfetamina, cuando se hace suspensión de anfetamina, a veces hay una caída tan grande que la depresión que se da puede llevar al suicidio. Los antihipertensivos, los pacientes hipertensos van a estar muchas veces deprimidos. Los corticoides son armas de doble filo. Nos pueden producir depresión como también nos pueden producir en algunos casos manía. Los diuréticos, las estatinas para las dislipidemias, las quinolonas, el aciclovir, enfermedades virales, ¿ya? Las hormonas, estrógenos, progesterona. Cuando toman hormonas las mujeres, muchas veces están deprimidas o están ansiosas. Los oncológicos, azathioprina, etoxumida, cicloserina, cuando se usa, pongamos en la TB, la R, en la levodopa, los medicamentos anticonvulsivantes como son carbamazepina, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Todos ellos pueden producir depresión secundaria. Tenemos también que la depresión tiene una alta comorbilidad. La mayor comorbilidad es con enfermedades psiquiátricas y un poco menos con trastornos de personalidad. ¿Ya? Entre las enfermedades psiquiátricas tenemos a la ansiedad generalizada, la fobia social, el pánico, el TOC, el abuso de sustancias, alcohol, enfermedades médicas. No estamos diciendo que sea secundaria. Aquí no estamos hablando de depresión secundaria. Estamos hablando de comorbilidad. O sea que no es la enfermedad la que ha producido esto, sino que es la enfermedad que acompaña a la depresión, no que la está originando. Los estresores psicosociales frecuentes desencadenantes generalmente en los primeros episodios. En un estudio en el Perú se vio que 1 de cada 5 personas presentó síntomas de depresión. Esto está dentro de las estadísticas mundiales en realidad. Y esto estuvo asociado a hipertensión, a diabetes, a consumo de alcohol y más en nuestra época los que presentan violencia física de pareja. Este es un estudio hecho por el Instituto del INS, Instituto Nacional de Salud de nuestro país, y que es del año 2016. Hemos terminado con la depresión mayor. La depresión mayor, acuérdense, es episódica. Hemos visto que es única o que es recurrente, pero que aparece cada cierto tiempo. Ahora vamos a ver la distimia, que a diferencia de la depresión mayor, es persistente, permanente a lo largo del tiempo. Y se le llama también humor perturbado, humor enfermo. Vendría a ser una forma menor o incompleta o neurótica de la depresión mayor. Se caracteriza por disforia, por mal genio, por ser binables, por ser ácidos, por estar insatisfechos, porque todo les fastidia, porque culpan. No suelen tener mucha culpa, sino que culpan a los demás y su productividad es baja. Son los típicos pacientes que van y quieren descanso médico, sí o sí quieren descanso médico, y por ello fuera quieren mínimo un mes de descanso médico, lo cual no puede ser, ¿ya? Los descansos médicos están normados en tiempo, salvo los particulares que por eso se estrellan cuando van a ser visados, ¿no? Entonces la distimia se caracteriza por ser persistente, permanente, crónica, es menos grave que la depresión mayor, es sostenida y raramente se hospitaliza. Generalmente se hospitaliza
cuando hay riesgo suicida. Es insidiosa, o sea, comienza de poquito, si está ahí, toda calladita, y suele iniciarse en la infancia o en la adolescencia. Entonces hay que observar a nuestros nietos. Y si tenemos familiares así, también hay aprendizaje. Vamos aprendiendo cómo van dándose las cosas de la vida. Por eso es que las teorías psicodinámicas dicen que es una consecuencia de alteraciones en el desarrollo de la personalidad y del yo. Porque es muy importante a quienes también tenemos cerca, cómo vamos a ir desarrollando nuestra personalidad. Y es comórbida con la ansiedad, con los somatomorfos, con los trastornos de personalidad, personalidades inmaduras, baja tolerancia a la frustración, alcoholismo y depresión mayor. Es aquí cuando la distimia se junta con la depresión mayor, que se va a llamar depresión tóxica. La prevalencia es de 5 a 6% de la población. Con esas personas que viven fastidiadas, como si tuvieran una nube negra ahí. ¿Cómo es la clínica? Es parecida a la depresión mayor, pero suele ser de larga duración. Larga duración, todo el día, son fastidiosos, fastidian. Son los pacientes que en realidad resultan cargosos. Y hay por lo menos 3 de las áreas afectadas de la depresión mayor. Los síntomas vegetativos son más que los cognitivos. Sienten de todo, que les duele, que esto, que el otro, a montones. La disforia los pone discapacitados casi permanentemente porque están tan molestos, no aguantan ni se aguantan a ellos mismos. Son síntomas bastante subjetivos. Hay fatiga, bajo rendimiento en general, por eso es que piden su descanso médico. ¿Cuáles son los criterios que no hay que considerar acá en distimia? El episodio depresivo mayor en los primeros 2 años. O sea, si ha habido una depresión mayor los primeros 2 años, eso no se debe considerar como distimia. Si ha habido manía o hipomanía, tampoco, porque ya no se estaría hablando de trastorno bipolar. Y si fuera secundaria a enfermedades o drogas, o sea, no es secundaria. Entonces, fíjense, a diferencia de los gráficos de las otras, este es un continuo y esto va a seguir todavía en el tiempo. ¿Ya? ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con la depresión mayor, con el trastorno depresivo secundario a enfermedades o drogas, con el trastorno bipolar, episodio depresivo, con la depresión doble, porque ya no sería solo distimia, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y con la demencia. Acá viene algo importante que dijimos que ocupaba el 50-70% según la OMS, la depresión enmascarada o larvada. Esta es la depresión que ustedes van a tener en sus consultorios y al menos determinadas especialidades, internistas, médicos generales va a tener a montones. La depresión o la tristeza es poco evidente, esto casi no se nota. ¿Qué es lo que se nota? Los síntomas somáticos, que vendrían a ser los equivalentes depresivos. Les duele de todo, tienen el cuerpo pesado, rígido, tienen parestesia, tienen síntomas de todo tipo. Están cansados de la vida, fatigados, hay disfunción eréctil, hay náuseas, ya saben, hay de todo, el colon irritable, la poliuria, la hipertensión. Son los asiduos visitantes a todos los consultorios y a exploraciones médicas, exámenes de laboratorio. Ya, no tienen una causa orgánica, les va a salir negativo. Les va a salir negativo y por eso se considera que son doctor shopping, o sea, se van como de compras donde el doctor. Y son esos pacientitos rentables económicamente, ¿ya? Pero uno debe ser honesto, debe ser muy ético para poder llegar un poco más y considerar que estos pacientes muchas veces tienen alexitimia.
Entonces no son capaces de reconocer, de expresar lo que están viviendo. Están viviendo muchas veces conflictos en su tristeza, una serie de cosas, pero lo traducen en síntomas somáticos. Y el 50% no se diagnostica. Entonces aquí vamos a tener un diagnóstico diferencial que hacer con enfermedades físicas versus somatización. ¿Por qué? Porque nos vienen de todo, con hipocondría, con conversiones, con los trastornos de personalidad, esos que todos se quejan, con los conflictos de pareja, familia, con problemática laboral, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el trabajo que está ahí? Que la lumbalgia, la cervicalgia es algo bastante frecuente, la cefalea atencional, ¿ya? El bajo rendimiento escolar. Entonces, la depresión enmascarada pasa a ser muy importante para cualquier especialidad, valga la redundancia, especialmente no psiquiátrica. El trastorno mixto ansioso depresivo. Todas estas depresiones tienen los mismos síntomas afectivos, lo que bajan es la intensidad y su acompañamiento. Acá lo más importante es ese ánimo disfórico, más o menos un mes de duración, y la ansiedad que le va a dar el nombre de trastorno mixto ansioso depresivo. Después, como ustedes ven, las preocupaciones. El ansioso depresivo es así porque el ansioso se preocupa demasiado, se irrita, son lloroncitos, se anticipan a lo peor, todo eso por ansiedad. Si ustedes se fijan, lo que predomina aquí entre los síntomas que he puesto es la ansiedad, ¿ya? Por eso se llama trastorno ansioso depresivo. No es que no haya la depresión, hay la depresión, por eso está la desesperanza, la autoestima baja. Entonces ellos van a parecer que están así muy preocupados. La depresión psicótica. Bueno, la depresión psicótica es la que se desconecta de la realidad. El paciente está con delusiones, con alucinaciones, sus ideas delirantes, pero estas ideas delirantes muchas veces están en relación a su estado de ánimo, por culpa, por desesperanza, por ruina, que todo lo pierden, que son fracasados, ¿no? Que son muchas veces los elegidos de lo peor de la vida, que son incurables o que se van a morir. Incluso pueden aparecer ideas nihilistas, pero no siempre es congruente con el estado de ánimo. Entonces la depresión psicótica es esa que tiene su psicosis. Aquí está bien claro. ¿Por qué pongo acá depresión bipolar y depresión estacional? ¿Por qué? Porque las dos se relacionan con manía o hipomanía, salvo cuando es depresión estacional. Pero vamos a ver la depresión bipolar. La depresión bipolar pertenece al trastorno bipolar, episodio depresivo actual, así se llama. Trastorno bipolar depresivo, episodio depresivo actual, ese es su nombre. Y esa es la depresión bipolar. Entonces, en un trastorno bipolar, la parte depresiva va a ser bastante frecuente, va a ser recurrente. Nosotros decimos, este trastorno bipolar es a predominio depresivo. Generalmente así, cuando es muy recurrente, ¿ya? O este trastorno bipolar es a predominio maníaco. Si yo digo que es a predominio maníaco, quiere decir que las depresiones bipolares son menos frecuentes, pero cuando son más frecuentes sería a predominio depresivo. Suelen durar, como las otras, mínimo 2 semanas, a veces un poquito menos. Si tenemos el espectro de Akiscal, vamos a ver más adelante en la siguiente clase, ahí vamos a ver que pueden durar menos de 2 semanas. Y suele ser la mayor parte del día, todos los días. Estas depresiones bipolares, a diferencia de las otras depresiones, ya de la depresión mayor, suele cursar con mayor retraso motor, con mayor clinopía.
esto es lo que prima. El retraso motor, la clinopía. No siempre va a haber inquietud, no siempre va a haber agitación, pero puede haber insomnio o hipersomnia. Y es más frecuente en el postparto. Por eso cuando a una parturienta le da una depresión postparto, tenemos que estar pensando, ¿esta depresión va a ser monopolar o va a ser bipolar? Generalmente lleva más a la bipolaridad. Por eso va a ser depresión bipolar. Y algunas van a remitir sin tratamiento, van a pasar rápido. Aquí es importante considerar los antecedentes familiares de bipolaridad y el viraje a la manía cuando se usan antidepresivos. Por eso, cuando se trata de depresión bipolar, siempre hay que tener cuidado con el uso de antidepresivos. No es por enfermedad médica ni secundaria a drogas, o sea, no es secundaria a nada. Y hemos puesto acá la depresión estacional. La depresión estacional puede ser monopolar si solamente va a ser depresión en las estaciones de otoño e invierno. Pero la mayoría de veces suele ser una depresión estacional de tipo bipolar. Y se ve más en los países del hemisferio norte. Y esta depresión simula la hibernación humana. Y suele ser más frecuente en bipolaridad. Y lo que se ve es que ya llega el verano, llega la primavera y va a haber hipomanía. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si es una depresión estacional, monopolar o bipolar. Con la luz del día, con la luz de la primavera, del verano, hacen hipomanía. Y esto suele iniciarse en la infancia o en la adolescencia. Nos damos cuenta que los niños a veces son unas palitas en el verano, en la primavera, y están un poco apagados en el invierno, ¿no? Y uno dice, es por el frío. Es mucho más frecuente en la mujer. Fíjense, acá la mujer va a tener récord, la relación es 6-1. Y está ligado a la melatonina y a los cambios hormonales. ¿Qué pasa en estas épocas de depresión estacional? Nos da por comer chocolate. Hacemos craving al chocolate. Encontramos placer al chocolate y comemos chocolate y chocolate. ¿Con qué se suele tratar? Con la fototerapia. ¿Por qué? Porque la fototerapia estaría simulando una especie de primavera, verano. Entonces hay que poner luces blancas por todos sitios, ponerlos cerca de los ventanales, las paredes blancas, el piso blanco, todo blanco, de preferencia blanco hasta los uniformes. Y tampoco es secundaria enfermedad médica ni por uso de drogas. ¿Alguna pregunta? Tenemos aquí las depresiones resistentes o refractarias. O sea, esas depresiones que no van a responder o responden muy poquito a dos tratamientos que sean buenos tratamientos, o sea, un buen diagnóstico, dos buenos tratamientos en dosis y en duración. Lo mínimo que se debe dar de duración de tratamiento de 6 a 8 semanas. De 6 a 8 semanas. Si no, no tiene sentido estar cambiando tanto los antidepresivos. Entonces, cuando no hay esta respuesta con estos dos tratamientos, se llama depresión resistente o refractaria. Y suele ser el 30% del paciente. Muchas veces, o la depresión es refractaria o nos equivocamos, hacemos un mal diagnóstico y hacemos tratamientos erróneos. Entonces, este porcentaje es alto por ese motivo. Y de estas depresiones, el 50% solo responden a alta dosis, Pongamos si en una depresión de este tipo he llegado a 400 de sertralina y ustedes van a ver cuando les enseñan antidepresivos que debería llegarse máximo a 200. ¿De qué se requiere esto? De verificar los niveles séricos de hormonas tiroideas y de los antidepresivos. Hay que pedir exámenes en sangre de estas hormonas y de los antidepresivos.
Hay que analizar los estresores psicosociales persistentes y tratar de actuar sobre ellos para ver qué más puede estar pasando, por qué hay tanta resistencia, tanta refractariedad, porque no se resuelve. ¿Qué es lo que se está usando últimamente con cierto éxito? La esketamina endovenosa, que es un aparato de ketamina. Esto es lo que está dando resultados, pero los estudios todavía no son tan convincentes. La depresión atípica. La depresión atípica es esa donde uno ya no sabe qué cosa está teniendo. Y según los criterios diagnósticos de la... Oye, señorita, ¿cómo llega tan tarde? Son las 3:15, 3:13 y la clase termina a las 3:30. Se quedó afuera. La depresión atípica va a tener el ánimo depresivo, sí, pero fíjense, tiene de todo, o mejor dicho, que no tiene, ¿no? Tiene aumento de peso, baja de peso, hipersomnia, pesadez, rechazo a las relaciones personales, incapacidad funcional significativa. Son esas depresiones que se van prácticamente al cajón desastre y que no responden al tratamiento. Quieren hacer el 30% de la depresión. Entonces acá hay que agudizar mucho la capacidad de evaluación para poder detectar qué es lo que está pasando. Tenemos la del infanto adolescente, o sea, la del niño y del adolescente, que solamente voy a enunciar esto. Estas depresiones son de difícil detección, porque son muy heterogéneas, pueden tener síntomas somáticos, el niñito puede estar triste, puede estar desganado, puede no querer comer, no ir a la escuela, rechazo incluso a sus cuidadores, pueden haber cambios en la familia, la madre, el padre que salen a trabajar se quedan con cuidadores, o si no también, como en algunos estudios españoles les llaman los niños de la calle, niños que se quedan encerrados, los niños de la llave, se quedan encerrados en las casas con llave, o se quedan en sitios que no siempre son buenos, no todos los guaguaguasis son buenos, pongamos, ¿no? Están un poco abandonados, simplemente son como pequeños campitos de concentración. Aquí son importantes los factores genéticos, hay que tener en cuenta esto, porque los factores genéticos, si la familia es depresiva, hay que ver eso, y cómo es el ambiente familiar, dónde se está desarrollando el infanto adolescente. El humor depresivo, como les decía, es rara vez manifiesto, no es eso que se va a ver así. Muchas veces hay irritabilidad, conductas inadecuadas, chicos desafiantes, chicos agresivos, chicos que se exponen a una serie de situaciones de alto riesgo, síntomas somáticos son vagos o difusos. Entonces, es un poquito difícil de evaluar, pero para eso están los psiquiatras de infanto adolescente. En la mujer vamos a tener muchas cosas. La tensión premenstrual, que los chicos dicen, está en sus días, ¿no? 60% de las mujeres con cambios anímicos en la fase luteínica. El disfórico premenstrual, donde la chica está también irritable, y el 10% de mujeres lo suele pasar. Generalmente a los 30 años ya felizmente se va. La melancolía maternal, que son unos lloriqueos que se dan en las mujeres que han tenido parto los 2, 3 primeros días. Lloran, están deprimidas, no saben qué hacer, ¿ya? Esto afecta bastante, pero felizmente es cortito y se lo pasa. Pero son severos, por eso les dicen los blues. La más importante de las depresiones en la mujer es la depresión puerperal. La depresión puerperal que se da en 10 a 15% de mujeres. Y hay que considerar generalmente desde la segunda semana hasta el 6º mes postparto. A veces estamos ya en el 6º mes y recién ahí se da y no lo consideran como una depresión postparto. Y acá es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir el camino que va a seguir. Si va a ser hacia una monopolaridad o si va a ser hacia una bipolaridad. Señor Tipismana, es demasiado tarde para que entre a clase.
La etiología puede ser hormonal, psicosocial. ¿Por qué? Porque son mujeres que sufren las consecuencias muchas veces de tener que ser madres solteras, cargar con toda la familia, hay muchas consecuencias sobre ellas, tienen que asumir culpas, se sienten inútiles, siempre preocupadas por la salud de su recién nacido. Incluso algunas pueden hacer psicosis. Hay depresiones puerperales con psicosis. Los factores de riesgo, generalmente en mujeres mayores de 25 años y con pobre apoyo familiar, de pareja y con alteraciones psicológicas. Tienen muchas responsabilidades. La mujer de hoy asume muchas responsabilidades y más en los países machistas como el nuestro. Mujeres en redes de apoyo, antecedentes de familiares de depresión, los problemas incluso de lactancia, no tienen leche y colocar aquel la fórmula, y problemas de salud del recién nacido. Entonces, esta es la depresión más grande, la puedes ver aquí. La depresión y climaterio es ya cuando la mujer deja de menstruar, es transitorio y se debe a factores hormonales como el estrógeno. La depresión en el anciano. La depresión en el anciano es a veces, en algunos casos, a partir de los 45 años y en otros suele ser tardía. Y es un anticipo a procesos orgánicos cerebrales, a problemas de familia, a tener una sociedad que no protege al anciano, que no protege a la familia, a tener un Estado que no se ocupa de ellos, con un nivel socioeconómico bajo, con aislamiento social, abandono y alto riesgo suicida. Gente que vive muchas veces en la calle y es terrible su condición de anciano, ¿no? Hijos que abandonan a sus padres, que no los cuidan, que no se interesan, ni siquiera los visitan. Familias enteras con 9, 10 hijos y que ni siquiera son capaces de visitarlos y mucho menos de llevarlos a médico. En esto de la depresión del anciano tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la pseudodemencia, o sea, la falsa demencia, donde los pacientes pueden tener alteraciones cognitivas, concentración, olvidos, falta de atención, todo ello, pero que cuando uno usa los antidepresivos, les pasa. Entonces es una falsa demencia. No es que estén ya entrando en demencia. No, no es una demencia incipiente. No, es una pseudodemencia. Y si usamos antidepresivos nos sirve, como quien dice, un diagnóstico, una prueba diagnóstica diferencial si usamos antidepresivos. Y cuando usamos los antidepresivos, estos signos cognitivos deficitarios desaparecen. Entonces hemos visto todo lo que es sobre la depresión. Y lo que nosotros tenemos es el fenómeno del témpano, el fenómeno del iceberg. Nosotros en realidad, ¿qué es lo que tratamos? Tratamos lo que está encima, lo menos. Pero todo lo demás está abajo y eso es lo que no solemos ver y eso es lo que probablemente va a llegar con ustedes. ¿Qué dificultades, qué obstáculos vamos a tener, pongamos, para el diagnóstico? La pobre relación médico-paciente. El no saber hacer una historia clínica completa o el no saber hacerla simplemente, una historia psiquiátrica. Porque no podemos preguntarle qué siente y solamente nos limitamos a los síntomas somáticos. La depresión encubierta o la patología concomitante que va a generar síntomas depresivos. Entonces, tenemos que saber todo eso que ya hemos visto. La negación de síntomas depresivos. ¿Por qué? Porque como está estigmatizada, no la acepta, ¿no? O la complicidad tácita, donde hasta el médico no acepta eso. Las restricciones del tiempo en la consulta, las consultas brevísimas, nos dan oficialmente a nivel mundial 15 minutos por paciente. Si atendemos a un anciano, 15 minutos, o un paciente que es un poco lento, o que no sabe expresarse, que no tiene la capacidad del idioma suficientemente clara como para expresarse, 15 minutos a ustedes
muy limitante. La estigmatización social, la falta de recursos para acudir a los centros de salud, incluso aunque ahora el MIS está brindando los centros de salud comunitarios, una educación médica inadecuada, la que ya he mencionado al inicio, que está siendo bastante inadecuada nuestra educación médica, el temor a preguntar aspectos psicológicos cuyo manejo le puede ser difícil al psiquiatra. ¿Por qué? Porque no sabe, porque no se acuerda. Entonces son obstáculos para el diagnóstico. Y vamos a tener, ¿cómo se va a hacer la evaluación? Por todo lo que ya hemos dicho. Una exploración clínica básica, la historia psiquiátrica completa, información directa e indirecta, o sea, del paciente y de familiares, para poder hacer el diagnóstico que es estrictamente clínico. El diagnóstico es estrictamente clínico. Yo no voy a diagnosticar por exámenes clínicos auxiliares. No, los auxiliares clínicos son estos y muchos más. Y yo me voy a ayudar de estos solamente con fines de investigación o para precisar algunas cosas en el seguimiento de los pacientes. Si no, no, porque no tiene sentido que se hagan campañas y que hagan el pH Q9, pongamos, que hicieron una vez en una renombrada clínica. Hubo como 4 o 5 cuadras de pacientes que les hacían gratuitos y cuando les diagnosticaban eso, inmediatamente les invitaban a pasar a consulta que sí era pagada. Entonces acá tenemos pruebas psicológicas, el inventario de depresión de Beck, la escala Montgomery-Ashburn, la escala de Hamilton, Hamilton-D, la escala de Zoom-D, el MMPI, el MINI, el SAT-FACE, el PHQ-9, la escala de valoración de la depresión infantil, pruebas de laboratorio, test de supresión de desametasona, test de latencia REM, tomografía, resonancia, PET, PET. Todos son auxiliares, señores. El diagnóstico es estrictamente clínico. El diagnóstico diferencial, ya lo dijimos en algún momento, problemas médicos no psiquiátricos, y también los psiquiátricos, los trastornos mentales y la pseudodemencia. Entonces, ahí está todo, en 3 líneas está resumido todo el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hemos hablado esta tarde de todo esto en realidad. Las depresiones reactivas situacionales que le tocaban hasta al curita que le va a llegar, a los especialistas de diferentes ramas o los médicos generales, que son depresiones con un contenido predominantemente psicológico y donde nos bastaría solo con psicoterapia. El otro lado, el biológico, donde está la depresión mayor mono y la bipolar, y donde el tratamiento va a ser estrictamente antidepresivo. Estrictamente antidepresivo. Después podemos ayudarnos de psicoterapia y de otros, sí, después. Pero este es un resumen de lo más escueto para poder ver tratamiento. En el centro está la distimia. La distimia que es persistente, permanente, y aquí entra psicoterapia, podría resolverse solo con psicoterapia, pero para acortar el tiempo nos ayudamos de los antidepresivos. Entonces, este es un resumen en realidad. Y aquí tenemos las fases de la depresión. Aquí estamos normales, la gravedad va de arriba hacia abajo, comenzamos a tener síntomas, ya es un síndrome, ya tenemos la enfermedad. Y aquí vamos al psiquiatra o a uno de ustedes muy entendido y que quiere animarse a hacer esto, ¿no? Y de aquí van a salir las 5 R's de la depresión. 1, 2, 3, 4, 5 R's de la depresión. De acuerdo a las fases. La primera fase del tratamiento, que es la fase aguda, ahí comenzamos a dar el tratamiento y logramos una respuesta de hasta 50%. Se llama respuesta entonces a la mejoría hasta 50%. En la fase aguda. En la fase aguda, el tratamiento más o menos son de 6 a 12 semanas. O sea, 3 meses. Pero sigue mejorando nuestro paciente. Sigue mejorando. Y
puede tener una recaída, un retroceso. Entonces, el retroceso se va a llamar recaída. Sale de la recaída, puede tener o no tener recaída, y llega a su mejoría total, 100% remisión. Entonces, la remisión se llama cuando hay 100% de mejoría. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a detener el tratamiento. No, señores, no podemos detener el tratamiento. Tenemos que seguir 9 meses, de 4 a 9 meses más para evitar lo que podría ser una recurrencia. Entonces, en este periodo de 9 meses de tratamiento, donde vamos regulando dosis, ya no bajamos tanto, también puede haber un retroceso. Retroceso, ya hemos dicho, se llama recaída. O sea, las recaídas se pueden dar en la fase aguda y en la fase de continuación, incluso después de la remisión. Llegamos al año de tratamiento. El año de tratamiento no tenemos ningún síntoma. Entonces, como es una depresión mayor, yo ya tengo claro que es una depresión mayor, puedo hacer el mantenimiento para asegurar que no me venga ese tercer año donde va a venir la recurrencia si es que no tengo tratamiento. Eso lo hemos dicho en una diapositiva. Entonces, yo sigo dando el tratamiento más de un año, hasta 2 años le doy de tratamiento y hasta 3 años. Si en el camino comienzan los síntomas otra vez, es porque está comenzando otra vez la enfermedad. El siguiente episodio es lo que veíamos en la recurrencia, que habían 2 hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esas son las fases del tratamiento con las 5 R's de la depresión. Y ahí lo tenemos todo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento tienen que ser, por lo menos, disminuir y eliminar los signos y los síntomas. O sea, llegar a la remisión. En segundo lugar, tenemos que lograr la recuperación funcional, que el paciente vuelva a trabajar, que tenga su remisión y que continúe con la recuperación. Y en tercer lugar, tenemos que evitar la recurrencia. Para todo eso tenemos que promover la adherencia. Y si hay una enfermedad de fondo, tenemos que tratar también la enfermedad. Entonces, este es un resumen también de lo que es el tratamiento del trastorno depresivo mayor. En el trastorno de depresión mayor hay que dar un eutimizante o estabilizador del ánimo. Ahí están los anticonvulsivantes, valproato de sodio, está carbamazepina, está la motrigina, que es específico para esto, y está también litio. Los antidepresivos, con sus fases, puedo optimizar, puedo cambiar, puedo combinar, puedo potenciar. Si tengo alto riesgo suicida, no me responde la represión, el tratamiento farmacológico no es el mejor lo que estoy dando, entonces lo que tengo que hacer es utilizar electroshock. Si hay psicosis, utilizo antipsicóticos. Y me voy a ayudar de la psicoterapia interpersonal, la cognitivo-conductual, la psicodinámica, la terapia de familia, la que yo elija que sea mejor para el paciente. Después ya vienen las misceláneas, que son los potenciadores, como son las hormonas tiroideas, los estrógenos, la estimulación magnética transcraneal, que está dando buenos resultados, pero es carísima. La estimulación cerebral profunda también es carísima. Otras misceláneas son la fototerapia, que ayuda y hemos visto en la estacional, la deprivación del sueño, la estimulación del nervio vago, ácidos grasos, omega 3, los aminoácidos, topano, vitaminas, acupuntura, hierba de San Juan. Y en todos ellos, con cualquier tratamiento que haga esto, debo dar psicoeducación en todo el tratamiento. ¿Qué es la psicoeducación? Es cómo voy a educar en cómo es una enfermedad, cómo debo manejarla, ¿ya? Y eso lo hago con el paciente y con la familia. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, nos estamos pasando 2 minutos. Ok, disculpen haberme pasado 2 minutos.